¿Cómo estás? Muy contento, estoy muy triste porque se murió ayer Carlos Payán, pero sin Carlos Payán esto no sería posible. Justo por eso te grité, por Carlos Payán. Sí. Escuchaba que Carlos Payán fue clave para que se difundiera en la jornada lo que otros medios no querían difundir. Y para que madurara, Payán fue un impulsor y un difusor de la propuesta de un sector de las izquierdas de disputar el poder por la vía electoral, por la vía pacífica y democrática. Y eso hoy estamos viviendo los frutos de esa lucha. Pero además, Payán fue pues un hombre que tuvo una influencia muy marcada en varias generaciones de informadores, de políticos, de cuadros políticos. Te doy un ejemplo, Rosa Isela Rodríguez, nuestra secretaria de Seguridad, ¿no? Ella era reportera de La Jornada. Sí. Entonces, pues estamos celebrando una vida más que lamentando una muerte. Celebrando los frutos que dejó Carlos Payán. ¿Qué celebramos aparte hoy el pueblo? ¿Qué opinas de esta manifestación, de esta marcha, de esta concentración por la soberanía nacional en tiempos tan interesantes? Bueno, es una marcha que tiene sentido. Es una movilización con propósitos concretos, con objetivos concretos, que son fortalecer la lucha de México por el control de sus recursos naturales, por su independencia, por su soberanía, y es una lucha que articula el pasado con el presente y con el futuro, porque también es una conmemoración, es la conmemoración de una gesta del pueblo mexicano muy importante. ¿Cómo queda el Partido Acción Nacional? Porque justo un año después de la expropiación petrolera es la fundación del Partido Acción Nacional, que hoy está aliado con el PRI en las elecciones y que tanto el PRI como el PAN parecen haber olvidado las luchas revolucionarias y el origen del Partido Acción Nacional, que hasta se quieren colgar las luchas de izquierda. Mira, el nacionalismo revolucionario abandonó el PRI desde 1988. Lo que quedó fue un PRI neoliberal. Entonces, pues el PRI actual no es heredero de ninguna lucha revolucionaria nacionalista. El PRI actual es el PRI que funda Carlos Salinas. No es el PRI, el Partido de la Revolución Mexicana, de Lázaro Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario de Plutarco, no es el PRI de López Mateos. El de hoy es el PRI de Salinas, es el PRI neoliberal. Entonces, bueno, pues que confluyan es lógico porque piensan lo mismo, quieren lo mismo, defienden los mismos intereses. Y bueno, sí, el PAN tiene una larga historia, se funda en el 38, pero tampoco el PAN es lo que era, es decir, sí, el PAN fue una organización de derecha, pero hoy en día es un grupo de la delincuencia organizada. Es decir, el PAN tenía una respetabilidad como partido político, como una agrupación de gente que era democrática en sus inicios, hay que recalcarlo, y que luchó por la democracia. Y tenemos grandes exponentes de eso, pues Cloutier, Bernardo Batis, que es nuestro compañero hoy en día. Pero bueno, el PAN también fue tomado por el empresariado neoliberal y se convirtió en el partido neoliberal junto con el PRI, y al PRD le pasó lo mismo. Entonces hoy es muy claro que tenemos dos bandos. No son los partidos, son las ideas. Y de un lado están las ideas de avance histórico, de justicia social, de soberanía, de democracia, y del otro lado están las ideas del autoritarismo, de la corrupción, de hacer negocios desde el poder público, y eso es el PRI-PAN-RD-MC. Personalmente, Pedro, ¿crees que ya se están quitando las máscaras? Lo digo particularmente por Gustavo de Hoyos, que ahora salió con la carta de quiero ser yo el presidente, que a veces me da mucha risa, pero de alguna manera ya no son los que están pagándole a los políticos. ¿O crees que todavía lo hacen y de todas maneras decidieron irse por la libre? Mira, ya es difícil distinguir entre esos políticos y esos empresarios. Son lo mismo. ¿Claudio X González es un político o es un empresario? ¿Walter de Hoyos es un político o es un empresario? ¿García Luna es un político o es un empresario? Narco. No, entonces, bueno, es que los narcos son empresarios en el más puro sentido neoliberal.
Es decir, son los reyes de la productividad, de la rentabilidad y de la competitividad. Es el ideal de los neoliberales, es el negocio ideal, el narco, el secuestro, la trata de personas. Eso es lo que da más ganancias. ¿Crees que algo vaya a cambiar de aquí para el Real con ellos? Porque aquí se está fortaleciendo, me decía alguien que venía de Chiapas, es tiempo de siembra. Estamos en tiempo de siembra y de cosecha ya. El presidente sembró el despertar de conciencia si estamos cosechando esto. Pero del otro lado, no veo nada diferente. Mira, alguna oposición tendrá que haber en México. Esta no sirve, como oposición no sirve, mucho menos como alternativa de poder, pues porque no tiene que ofrecerle al país más que regresar a la estafa maestra, a la masacre de San Fernando, a Tlatlaya, a Iguala. ¿Qué más le ofrecen al país? Nada. Entonces, una oposición que funcione tiene que ofrecer algo al país, pero un proyecto de nación no se construye en una semana. Si nuestro proyecto de nación se viene construyendo desde 1982 y bajo el liderazgo de Andrés Manuel desde 2004. En 2004 se publica la primera versión del proyecto alternativo de nación. Estamos hablando de hace 20 años. Nos tomó 18 años empezar a aplicar ese proyecto. No van a inventar ni a sacarse algo de la manga de aquí al año entrante con la pena. No se puede. Y sobre todo porque no están entendiendo al país. Siguen sin entenderlo. Es decir, aquí quienes están, los nacos, los acarreados, los cometortas, los hambreados, así nos ven, ¿no? La prole, los nacos, y no entienden cómo es que la prole y los nacos y los acarreados y los indios les arrebatamos la presidencia, no les cabe en la cabeza. Entonces tiene que pasar un tiempo para que empiecen a entender qué pasó en México, por qué perdieron, por qué siguen perdiendo, por qué la 4T va a seguir. Y cuando empiecen a entender las razones de ese cambio, entonces podrán empezar a construir su proyecto de nación y ya veremos. Me quedo muchísimas